Señora Estupiñán, ¿cuál es su formación académica? Soy odontóloga, especialista en odontología legal y forense. ¿En cuánto tiempo tiene de experiencia en su profesión? Como odontóloga clínica, 15 años y paralelo a esto, odontóloga forense, 12 años. ¿Odontóloga forense cuánto tiempo? ¿Perdón? 12 años. Ya. ¿Y en esos 12 años cuántas pericias se ha realizado de esta naturaleza? Alrededor de 550 pericias. Estamos hablando de examen de lesiones maxilofaciales Sí, entre otras. y dentales. Sí, señor. ¿Es usted docente universitario? Sí, tengo 10 años de experiencia en la Universidad Cooperativa de Colombia. Ya. ¿Ha sido alguna vez sancionada por su testimonio como No, perito? nunca. No, nunca. Ya. ¿Usted ha cursado algún tipo de especialización que tiene que ver con esta actividad de perito? Sí, en la Pontificia Universidad Javeriana. Odontóloga dónde? legal y forense. En la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. En Bogotá. Ya. Vamos a hablar de este caso concreto. Dígame usted, ¿cuál fue su labor pericial en este caso concreto? En este caso fue dar un concepto odontológico forense de unas lesiones encontradas en el maxilar superior izquierdo. Ya. ¿Y qué método utilizó? Un método de deducción. Utilicé las fotografías de la necropsia, las fotografías de la exhumación y algunos documentos para dar un concepto sobre estas lesiones en particular. Ya. ¿Y tuvo usted en ese momento acceso a la historia clínica, ¿no?, del señor Walter Tuve Oyarse? acceso a la historia clínica. Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre ver un cadáver directamente y las fotos o los registros que puedan quedar de...? En este caso y para el concepto solicitado no hay ninguna diferencia. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? ¿Se puede arribar a una conclusión válida o...? Sí, se puede llegar a una conclusión válida porque era determinar si había una fractura o un tipo de infección en esa lesión. No necesitaba analizar el cadáver para eso. ¿Y de dónde surge esa validez en la...? De las características del hueso y de los antecedentes clínicos. Ya. ¿Y después usted ha tenido algún tipo de información adicional Después del de su dictamen, informe? Sí. la historia clínica, pero pues no alteró las conclusiones del dictamen. ¿La historia clínica que me acaba de mencionar ratifica o niegan lo que usted dijo? Ratifica lo que yo dije en mi dictamen. Ya. Dígame, ¿nos puede comentar cuáles han sido sus hallazgos? Sí, claro, voy a mostrarles los hallazgos. En las fotos de la necropsia, lo primero que observamos es una pérdida o una ausencia del diente 22 con un cambio de coloración aquí en la encía. En las fotos de la exhumación se observa acá más de cerca una lesión o una patología asociada a este alvéolo del diente 22. Esta patología, por sus características morfológicas, por su cambio de coloración, corresponde a una lesión crónica de más o menos unos 4 años de antigüedad. No tiene ningún patrón de fractura. Esos son los hallazgos, básicamente. Y dígame, ¿las lesiones en el maxilar superior eran antiguas? Claro, estas lesiones eran antiguas. ¿Por qué se determina eso? Simplemente por las características del hueso. Además, después de analizar la historia clínica, nos damos cuenta que este diente 22 era un diente enfermo, una lesión crónica, y estaba asociada a esta infección que es una osteomielitis. ¿Qué significa diente enfermo? ¿Qué significa diente enfermo? Sí, les voy a mostrar una imagen en esta. Uno parte de que los dientes están sanos. Por ciertas características, los dientes pueden enfermarse. En este caso concreto, lo que se enfermó fue el ápice del diente, la raíz. Por eso la pérdida ósea fue a nivel de la raíz. ¿Qué es? Que se colonizan las bacterias en esta parte. Las bacterias empiezan a degenerar el hueso, a degenerarlo. El cuerpo, en su mecanismo de defensa, lo que hace es reabsorber ese hueso y por eso es la pérdida. Es una lesión crónica normalmente asintomática que puede presentar cualquiera de nosotros. Dígame, ¿es una prótesis? Sí, este diente era una prótesis, como los dientes del lado, el diente 11, el diente 21 y el diente 22,
eran una prótesis, no era un diente natural. Eso quiere decir que en algún momento anterior, como lo ratifica la historia clínica, estos dientes fueron rehabilitados porque necesitaban rehabilitarse, que estaban dañados. Pero la rehabilitación del diente 22 específicamente no se realizó bien y por eso se contaminó el conducto y se generó esta lesión, esta patología. Dígame, esta pieza dental de la 22, que era una prótesis, ¿estaba unida al hueso de...? No, estaba unida a la raíz. Lo único que tenemos en estos dos dientes y en este 22 no tenemos diente, tenemos raíz. ¿Sí? De lo que se trata la rehabilitación odontológica es de mantener los dientes en boca. Eso es lo más importante de una rehabilitación en odontología. En este caso, eso fue lo que se hizo, mantener las raíces de los dientes por medio de estas coronas, de estas prótesis, para devolver función y estética. En este caso, lo único que había era una raíz, un espigo y la prótesis. Entonces, ¿esa pieza era una pieza debilitada? Sí, claro, era una pieza debilitada. Las tres coronas están desadaptadas. Esto se observa desde acá. ¿Por qué? Por las características de la encía. ¿Sí? Son unas coronas debilitadas y el diente 22 especialmente, además de que la corona estaba desadaptada, tenía una lesión apical, como consta en la historia clínica. Acá la pieza 22, que se realizó en el 2010, se diagnosticó esa lesión, acá lo dice, lesión perirradicular, que tuvo su evolución normal de la enfermedad hasta el 2012, que fue cuando ocurrieron los hechos. Por eso fue que el hueso se necrosó. Usted está hablando del año 2010, o sea, era muy anterior a la fecha de los hechos, 24 de septiembre del 2011. Sí, esta es la historia clínica. En ese momento se diagnosticó que las coronas de 11, 21 y 22 estaban desadaptadas, que el diente 22 tenía esta lesión perirradicular. Y en el tratamiento se plantea, la odontóloga que lo vio plantea exodoncia, o sea, porque el diente no servía, estaba muy débil. Muy seguramente, no, estoy segura que tenía movilidad. O sea, era una endodoncia esa pieza. Una endodoncia mal realizada. Ya. Dígame, y conforme a su trabajo, ¿existe algún indicio de que este diente se haya caído como consecuencia de un golpe? Por ejemplo, que lo hayan golpeado con la hebilla de una correa, o que haya sido golpeado con una botella, o que se le haya dado un puñetazo en la cara de forma tal que cause la caída de esa pieza? No, por varios factores eso se puede determinar. Primero, si se ocurre un puñetazo en la boca, como usted me lo pregunta, no solamente se puede dañar, se daña un diente, porque un puñetazo no se da en un diente, se da en una zona. En este caso, si hay un puñetazo, se va a observar. Inmediatamente ocurre el puñetazo, lesiones sobre todo en la parte interna del labio, y la parte interna del labio está íntegra. También en la parte externa del labio, y en la parte externa del labio no se encontró ninguna lesión. En este caso en particular hay un agravante. ¿Cuál es? Que estas coronas de los dientes de adelante tienen un fenómeno que se denomina prognatismo. El prognatismo es que los dientes están hacia adelante, quiere decir que son más vulnerables a una lesión o a un golpe. Entonces, en este caso, si se hubiera producido un golpe contundente con cualquier elemento desde el exterior, no solamente se hubiera fracturado el diente 22, sino muy seguramente los dientes adyacentes habrían estado dañados y hay toda certeza que el labio, tanto externa como internamente, hubiera sido afectado. Además, como el hueso estaba debilitado, si se hubiera ocurrido un puñetazo en esta zona, aquí habría un patrón de fractura, porque este hueso estaba débil, estaba dañado. Dígame, ¿y cómo estaba la piel interna de sus labios? Intacta. Intacta, no tenía ninguna lesión. ¿Y eso qué significa? Que no, o sea, que ahí no hubo ningún trauma directo en la cavidad oral, no existió. Y entonces, ¿cuál sería la posibilidad o a qué conclusión podríamos arribar sobre la caída de esta pieza dentaria? Bueno, la caída, hay que siempre tener en cuenta la pérdida, ¿no? que esta pérdida no es de una pieza dental, sino de una prótesis. Es un diente que estaba debilitado. Entonces,
Con los hallazgos que yo tengo y con todo el contexto del caso, lo que yo pude concluir es que se presentó una pérdida del diente debido a la intubación con las labores de reanimación. ¿Por qué? Porque el diente estaba debilitado, perdón, les muestro un esquema, y al introducir, estamos invadiendo la cavidad oral con este tubo de acero, un tubo traqueal, que pudo haber fracturado los dientes. De hecho, la Asociación de Anestesiología ha realizado estudios en el cual el 30% de los casos de intubación ocurren lesiones dentales. Es un riesgo tal que los anestesiólogos hacen firmar un consentimiento informado a los familiares cuando hay cirugías, porque es una cosa que pasa comúnmente. Se aumenta el riesgo cuando el diente está enfermo o cuando es una prótesis, y en este caso tenemos todos los hallazgos nos llevan a esta conclusión. ¿Y por qué usted establece este tema de la intubación? ¿Cuáles son me imagino que el instrumento que se utiliza para intubar a una persona debe tener, ya dado su carácter invasivo, algún mecanismo de seguridad? ¿Cuáles son las características de...? En el caso de una intubación de emergencia, lo que prima es la vida del paciente. No vamos, o sea, los médicos no van a tener en cuenta si van a fracturar el diente o no. Entonces, por eso es una lesión que ocurre comúnmente y es un riesgo que se corre, pero es un riesgo que hay que correr para preservar la vida de la persona. Ahora dígame, ¿y cuál es la base científica de sus conclusiones? Partimos de los dientes sanos. Un diente sano es un tejido duro, un diente sano está soportado por todo un sistema de soporte que es el hueso, el ligamento periodontal, ¿sí? Al enfermarse estos dientes, como les decía anteriormente, los odontólogos, ¿qué hacemos? Preservar la pieza dental. Para preservarla se realizan una serie de procedimientos que dependen de la patología del diente. Uno de ellos, y el más común, es el tratamiento de endodoncia para poder preservar la raíz del diente y sobre este soportar una prótesis. Entonces, al estar en este caso, ese tratamiento endodóntico dañado, se generó una infección que provocó la pérdida ósea y después la debilidad del diente. Ya, dígame, ¿existió o hubo o no un trauma violento contra la boca de este señor que llegó a la pérdida de esta pieza? No hubo. Los hallazgos indican que no hubo. Bien. Eso es todo, señor presidente.